De Vasily Grossman, Stalingrado. De Vasily Grossman yo he leído Vida y Destino y he empezado a leer Años de Guerra. También leí Todo fluye. Y si os fijáis un poco, podéis ver que las portadas de estos libros en cierta manera reflejan su contenido. Aquí tenemos al miliciano en la guerra, a esta madre y este hijo abrazándose en Vida y Destino. Y en Stalingrado tenemos a este soldado que lanza una granada, porque lo militar es lo central en esta novela de Vasily Grossman. Vasily Grossman, que nació en Berdichev, en la actual Ucrania, en 1905, en una familia judía emancipada. Apoyó la Revolución Rusa de 1917, pero la Gran Purga Stalinista de 1937 le afectó de cerca, en la persona de familiares y amigos. Ello no disminuyó su compromiso con el destino del pueblo ruso y, a pesar de estar exento de servicio militar, se presentó como voluntario para ir al frente cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Sus vivencias durante el conflicto alimentaron las que serán sus obras maestras, como las novelas Vida y Destino, Stalingrado y Todo fluye, así como el volumen de sus crónicas del frente, Años de Guerra o El Libro Negro. El totalitarismo soviético acabará, sin embargo, destruyendo a Grossman al requisarle el original de Vida y Destino y prohibir su publicación. Vasily Grossman murió en Moscú en 1964, creyéndolo perdido para siempre. Bueno, pues este es Stalingrado, que es una novela bastante larga porque tiene cerca de 1100 páginas, pero esta es una edición excelente de Galaxia Gutenberg, llena de notas. Además hay una guía de personajes para no perderse. Al final también nos cuenta las vicisitudes del texto de Stalingrado, y aparte además viene unas fotografías del original de esta novela de Stalingrado con la letra de Vasily Grossman, y en gris aparecen los párrafos censurados por la Unión Soviética en aquel tiempo. Bueno, pues como os digo, esta es la prometida reseña de Stalingrado de Vasily Grossman, que se publica en 1952 en la Unión Soviética, censurada con el título de Por una causa justa. Por lo tanto, hay que decir que esta edición de Stalingrado es la suma de Por una causa justa más los fragmentos censurados en su tiempo, y que están, como os dije, están impresos en el libro en gris. Bueno, aquí os podía señalar un fragmento, por ejemplo, aquí no sé si se ve muy bien, en el que nos habla de una academia militar en la ciudad de Riazán. Y bueno, os quería decir que yo leí antes Vida y Destino que Stalingrado, cuando debía de ser al revés. No solo por la época en que se desarrolla, sino también porque la escritura de Grossman a lo largo de estas dos obras se va oscureciendo y se torna más escéptica y pesimista. Stalingrado es una novela centrada en lo anterior y durante la batalla del mismo nombre. Es una novela con una fuerte carga de los acontecimientos históricos del momento. Grossman nos ofrece una visión llena de contrastes: la vida rural y la urbana, el frente y la retaguardia industrial, el lado alemán, ojo, y el soviético, personajes reales y ficticios, la guerra y la política, los héroes y los que quieren sobrevivir, el pequeño detalle y el gran fondo histórico. Es un momento en el que Grossman se centra en lo colectivo. Hay un objetivo común y las vidas humanas no merecen más que pequeñas pinceladas para describirlas. Estas vidas germinarán y se convertirán en protagonistas en Vida y Destino. Por lo tanto, no podemos hablar de unos personajes centrales, pero así todo merece reseñarse, por ejemplo, a Krimov, un comisario político, un viejo comunista, reflexivo y discreto. Grossman nos ofrece con él una visión amable del papel de los controladores políticos, quizás para congraciarse con el poder. Está Vavilov, un campesino de unos 40 años,
padre de familia que para su sorpresa será enviado al frente. Babilov, un hombre honesto y muy sacrificado, comprenderá al final la inutilidad de su esfuerzo. Sabe que su propia muerte no tiene sentido. Es un soldado, un número más que es llevado al matadero. Y en un plano aún más discreto está Alexandra Vladimirovna, matriarca de los Sapochnikov y los Strum, es decir, de la rama de Stalingrado y de Moscú. En ella y a través de ella conoceremos los movimientos de refugiados, de traslados y de lucha por la permanencia, así como del fuerte sentimiento de no dejarse vencer emocionalmente. Por ejemplo, cuando dos personajes se cruzan, empiezan a darse noticias de los vivos y de los muertos, pero no se rinden. Saben que aún les quedan un duro camino. A pesar de todo, pocas lágrimas hay en estas páginas. La novela se estructura en 3 partes. En la primera conoceremos la invasión de la Unión Soviética por la Alemania nazi. En la segunda se centra en los preparativos y en la situación humana. La tercera es plena batalla, hasta su punto culminante. Pero Grossman no nos va a mostrar la rendición a Alemania. Grossman elogia al principio de este libro al nuevo régimen. Por ejemplo, nos muestra algo cercano a la felicidad. Insiste en el calor del hogar, el orden, la destrucción de las viejas instituciones, sus profesiones, desde los terratenientes a los comerciantes y a las cabareteras. Se alaba el papel de las organizaciones y su papel en la dirección de la sociedad, la movilización de los jóvenes y las mujeres, pero censura los malos modales, el vodka y el embrutecimiento. Y surge el conflicto militar, y Grossman nos habla de personajes reales, de Chuikov, de Yerumenko, también de los alemanes. Y el autor nos muestra nuevos paisajes, por ejemplo, el Moscú, primero abandonado y después que vuelva a estar habitado y con vida por los trabajadores de las fábricas. Y la situación en los Urales, en las fábricas y en las minas, con trabajadores explotados e infraalimentados, arengados por un esfuerzo aún mayor, a pesar de la desorganización y de la ausencia de refugio. Y cómo, a pesar de todo, en pleno cerco de la ciudad, sigue habiendo pequeños espacios para la vida, para el humor en los refugios, en los refugios antiaéreos. Por ejemplo, la vieja de 80 años que antes de la guerra decía que quería morirse, es la primera en llegar al refugio. Y como no, está lo militar, el posicionamiento de la artillería en el lado izquierdo, la prohibición de la rendición del soldado soviético, vencer o morir. Grossman todo esto nos lo describe como si fuese un gran cuadro, lleno de belleza plástica. El rojo, el azul, el negro, la tierra que tiembla, la luna sobre el río. Parece que los proyectiles sobrevuelan sobre nosotros. Hay muchos momentos maravillosos en este libro. Por ejemplo, la huida a través del río de los huérfanos de Stalingrado, el general Chuikov con sus hombros chocando con las paredes de la escalera del mando, el río Volga con un lado de robles y sauces y por otro lado la estepa kazaja con espinos, el incendio sin fin de la ciudad. Y tenemos al soldado alemán que se pregunta: ¿dónde está la superioridad racial? ¿Qué ventaja saco yo de todo esto? Y lo censurado, los soldados robando patatas, los generales bebiendo licores, los batallones disciplinarios, la política de Stalin hacia el campesino, el cansancio, el egoísmo sobre la vivienda en Moscú y además la vuelta a los viejos valores militares del zarismo. Una novela que, según nos adentramos en ella, notamos el cambio de posición del autor. Al comienzo tenemos
algún elogio al comunismo, pero en cuanto comienzan los episodios bélicos, Grossman adopta una posición más imparcial y lejana. Ya en el primer título de este libro, en la Unión Soviética, por una causa justa, que es una frase de Vyacheslav Molotov, el hombre tan importante del comunismo en aquella época, indirectamente critica a Stalin por su ausencia en las primeras horas del conflicto. Al personaje de Klimov, Grossman le da una imagen del comisario político lejos de la dura realidad. Klimov va a cerrar la novela cumpliendo rectamente su intachable labor. Pero todos sabemos que no sucedió así. Grossman cierra su novela con un final que suena a pactado con las autoridades. Es una novela para realzar el sacrificio del pueblo. Los aficionados a la historia militar disfrutarán enormemente. Grossman nos coloca en el medio de la batalla. Conoceremos las tácticas y sentiremos el ruido, la violencia de la guerra. Se nota que es la primera parte de una historia. En Vida y Destino conoceremos lo que pasa a continuación, el final de la batalla y la presión que pasará de los militares a los civiles. El poder soviético seguía ahí, no se olvidaba de nadie. Un argumento fácil de seguir, no dejaros intimidar por el número de páginas. Aunque a los no interesados en la historia, en lo militar, les puede parecer excesivo, hay que leerlo porque Grossman es uno de los verdaderamente grandes, y sin duda, y esta es una buena novela, vais a pasar un buen rato leyéndola. Así que, a pesar de todo, del tamaño y de los párrafos censurados que están en esta edición, os recomiendo leer Stalingrado, os lo vais a pasar muy bien. Grossman coloca al ser humano en el centro de sus historias, incluso en el centro de una batalla tan sangrienta como esta de Stalingrado. Pues esto es todo desde La Coruña, que os animo a leer a los autores rusos, especialmente a los del siglo XX, porque son todos ellos excelentes y extraordinarios, y en esa gran lista no puede faltar Vasily Grossman, uno de los grandes. Pues muchas gracias desde La Coruña. Adiós.